Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Quiero compartir el siguiente ejercicio con ustedes. Dice, tres bloques de masa M1 igual 5 kilogramos, M2 igual 2 kilogramos y M3 igual 2.5 kilogramos están atados por una cuerda cuyo peso no es importante y son arrastrados sobre una superficie horizontal con una fuerza F igual a 25 newtons aplicada al bloque 3. Asumiendo un coeficiente cinético μ igual a 0.1 idéntico para cada bloque, A. Calcular la aceleración de los tres bloques. B. La tensión T1 entre los bloques 1 y 2. C. La tensión T2 entre los bloques 2 y 3. Y D. El trabajo de las fuerzas de fricción si el sistema es arrastrado 4.5 metros. Bien, sin más, entonces vamos a proceder a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos entonces es identificar el concepto. Y aquí entonces vamos a involucrar dos conceptos bien importantes. Es lo que tiene que ver con la segunda ley de Newton y el concepto de trabajo realizado por una fuerza. Una vez identificado el concepto, entonces pasamos al segundo punto. Y el segundo punto tiene que ver con plantear el problema. Para este tipo de ejercicios en física, lo ideal siempre es entonces hacer un diagrama que nos muestre la situación de una manera más fácil de entenderla. Y a su vez, verificar qué ecuaciones están involucradas para poder resolver el problema. Vamos primero que todo entonces a ver el diagrama de la situación. Donde dicen que hay tres bloques. Vamos a dibujar rápidamente el diagrama. Tres bloques que están atados entre sí por una cuerda, cuyo peso es despreciable, y que esos tres bloques están arrastrados por una fuerza de 25 newtons. Vamos entonces rápidamente a dibujar la situación. Bien, ahí tenemos entonces los tres bloques ya dibujados, que están unidos entre sí por una cuerda, lo cual permite que al aplicar la fuerza de 25 newtons en el bloque 3, pues estos puedan ser arrastrados. Vamos entonces ahora a verificar en esos bloques qué fuerzas están allí involucradas para poder visualizar más claramente cómo vamos a aplicar las ecuaciones con este ejercicio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el peso de cada bloque. Entonces ese peso de cada bloque está haciendo una fuerza W. Para el bloque M1 tendríamos un peso W1, para el bloque M2 tendríamos un peso W2 y para el bloque M3 tendríamos un peso W3. A su vez, tendríamos la fuerza normal, que siempre es perpendicular a las superficies en contacto, y entonces tendríamos una normal N1, una normal N2 y una normal N3. A su vez, tendríamos que, como hay un coeficiente cinético de rozamiento que nos dicen que es 0.1, pues obligatoriamente tenemos que tener fuerzas de rozamiento. Esas fuerzas de rozamiento, como siempre, van a ir contrarias al movimiento, es decir, si el bloque se va a mover en esta dirección, en la dirección de la fuerza de 25 newton, es decir, que la aceleración del sistema va a ir en esa dirección, entonces las fuerzas de rozamiento van a ir contrarias al movimiento siempre. Entonces la fuerza de rozamiento para el bloque 1 va a ser fuerza de rozamiento 1, para el bloque 2 va a ser la fuerza de rozamiento 2 y para el bloque 3 va a ser la fuerza de rozamiento 3. A su vez, tenemos otras fuerzas allí involucradas que son las tensiones producidas entre el bloque M1 y M2 y M2 y M3 debido a que los bloques están atados o amarrados entre sí por esa cuerda. Entonces allí tendríamos una tensión T1 de acción y reacción y una tensión T2 también de acción y reacción por la ley de acción y reacción de Newton. Ahí tenemos ya entonces todas las fuerzas que están involucradas en ese sistema. Tenemos la dirección en la cual se mueve el sistema, que es la misma dirección de la aceleración y de la fuerza que está siendo aplicada y que está arrastrando todo el sistema. Entonces tengan muy claro eso. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones que están involucradas allí en este sistema? Entonces vamos a recordar que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X y que la fuerza de rozamiento va a ser igual a μ, el coeficiente cinético, por la normal. A su vez, debemos tener en cuenta que la sumatoria de fuerzas en sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, puesto que
En el eje Y no hay movimiento. Y finalmente, una ecuación que debemos tener en cuenta es que el trabajo realizado por una fuerza paralela al desplazamiento va a ser igual a fuerza por distancia. Esa es la definición de trabajo de una fuerza paralela al desplazamiento de cualquier elemento. Ya teniendo eso entonces claramente bosquejado, ya podemos entonces pasar a resolver el ejercicio y a definir cada una de las preguntas que nos hace el problema. Entonces ya el tercer punto sería resolver el ejercicio. Entonces, para resolver el ejercicio, la parte A nos pregunta cuál es la aceleración del sistema, de todo ese sistema. Puesto que todo está unido, todos los bloques están unidos, va a haber una aceleración con la cual se mueve porque hay una fuerza de 25 newtons que está arrastrando todo el sistema, ¿verdad? Entonces aquí hay algo que podemos tener en cuenta nosotros, y es decir lo siguiente. Primero, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración, y que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, puesto que en el eje Y no hay movimiento, está estático. Muy bien, el movimiento solo es en el eje X. Bajo ese orden de ideas, nosotros podríamos entonces reemplazar esos tres bloques para poder calcular la aceleración de una manera más fácil. Esos tres bloques los podemos reemplazar por un solo bloque, porque hay una condición que nos da el problema, y es que el coeficiente de rozamiento estático es igual para los tres bloques. Es decir, que el coeficiente mu cinético, creo que dije estático, es cinético porque hay movimiento, es de 0.1 y es igual para los tres bloques. ¿Okay? Entonces recuerden eso, es igual para los tres bloques. Por esa razón nosotros podríamos reemplazar esas tres masas o esos tres pesos por un solo peso equivalente y una sola fuerza de rozamiento equivalente, despreciando las tensiones porque son de acción y reacción, entonces se van a anular entre sí, y podríamos entonces calcular la aceleración, y eso nos va a simplificar un poco los cálculos. Vamos a recurrir a esa facilidad que nos da el problema. Si los coeficientes estáticos o cinéticos de rozamiento fuesen diferentes para los tres bloques, no podríamos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que todo lo podemos reemplazar por un bloque de masa M1 más M2 más M3. Es decir, un solo bloque que está siendo arrastrado por una fuerza de 25 newtons, donde hay una fuerza de rozamiento total, donde hay una normal total, y decíamos que esto es M1 más M2 más M3. Y por ende va a haber un peso total. Y ahí nos va a quedar mucho más fácil resolver el ejercicio. Entonces vamos a recordar lo siguiente, que por sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener que esto es igual a 0. Vamos a decir que la normal menos el peso W va a ser igual a 0. Es decir, que la fuerza normal va a ser igual al peso. Va a ser igual al peso. Pero a su vez, recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuánto es la masa? Es la suma de los tres bloques, que son 5, más 2 son 7, más 2.5 son 9.5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos va a dar que el peso va a ser igual a aproximadamente 93.1 newtons. ¿Okay? Ese sería el peso total de todo ese sistema. Ahora bien, la normal entonces sería igual al peso y sería igual a 93.1 newtons. Entonces ahí ya tenemos calculada la normal también. Ahora bien, recordemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente cinético por la fuerza normal. ¿Y cuánto es el coeficiente cinético? Es 0.1. Y es adimensional por la normal, que son 93.1 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento sería igual a 9.31 newtons. Y ahí tendríamos la fuerza de rozamiento total de ese sistema. Ahora bien, vamos a ver en sumatoria de fuerzas en X que tenemos. Sumatoria de fuerzas en X nos daría que esto es igual a masa por aceleración. Recordemos que la masa es la suma de las tres masas. Entonces decimos que hay una fuerza de 25 newtons menos la fuerza de rozamiento, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces la fuerza de rozamiento ya la conocemos y decimos que esto es 25 newtons menos la fuerza de rozamiento, que son 9.31 newtons, igual a la masa, que son 9.5 kilogramos por la aceleración, que es lo que estamos buscando. Y ahí fácilmente ya tenemos calculada la aceleración. Entonces decimos que la aceleración va a ser igual a 25 newtons menos 9.31 newtons sobre 9.5
kilogramos. Y eso nos daría que la aceleración va a ser igual, resolviendo eso, igual a 1.65 metros sobre segundo cuadrado. Y esa sería la primera respuesta que estamos buscando. Muy bien. La parte B del ejercicio nos pregunta cuál sería la tensión entre el bloque 1 y 2. Es decir, nos preguntan el valor de T1. Entonces, si nosotros miramos el primer diagrama que hicimos, tendríamos lo siguiente. Podríamos descomponer ese diagrama y tomar solo la parte de M1. Entonces vamos a coger la parte del diagrama inicial que hicimos y cogemos el bloque M1. Entonces vamos a tener allí lo siguiente. Entonces tenemos la normal N1, tenemos la tensión T1, tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos el peso W1. Y soltamos ese sistema. Recordemos que cada uno de los tres bloques van a ir moviéndose con la misma aceleración. Y esa aceleración ya la calculamos, la conocemos. Es 1.65 metros sobre segundo cuadrado. Ese es un dato importante que tenemos que mirar allí. Muy bien. Ahora sí, vamos a decir que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendríamos que N1 menos W1 va a ser igual a 0. Luego N1 va a ser igual a W1. Pero recordemos que W1 es igual a M1 por gravedad. Entonces recordemos que N1 va a ser igual a M1, que son 5 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y N1 va a ser igual a 49 newtons. Y ahora vamos a ver que la fuerza de rozamiento 1 va a ser igual a μ por N1. μ es 0.1 por N1, que son 49 newtons. Luego eso nos da que la fuerza de rozamiento 1 va a ser igual a 4.9 newtons. Ya tenemos ahí entonces esa parte. Ahora por sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del sistema, que ya la calculamos en el primer punto, en la parte A. Entonces tendríamos que, sumatoria de fuerzas en X, tendríamos T1 menos fuerza de rozamiento 1 igual a la masa por la aceleración, la masa 1. Entonces T1 va a ser igual a la fuerza de rozamiento 1, que pasa al otro lado positivo, más la masa 1 por la aceleración. Entonces esto sería igual a la fuerza de rozamiento 1, que son 4.9 newtons, más la masa 1, que serían 5 kilogramos, por la aceleración, que sería 1.65 metros sobre segundo cuadrado. Y resolviendo todo eso, llegaríamos a que la tensión T1 sería igual a 13.15 newtons. Y ese sería el valor de la tensión T1 que estamos buscando. Esa sería la segunda respuesta que estamos tratando de averiguar. Pasando a la parte C, entonces nos piden la tensión T2 entre los bloques 2 y 3. Entonces, si miramos el diagrama original entre los bloques 2 y 3, podríamos tomar el bloque 3 y ahí tenemos también la tensión. Entonces podemos tomar el bloque 3 y hacer lo siguiente. El bloque M3 tendríamos la fuerza F de 25 newtons, tendríamos la normal N3, tendríamos el peso W3 y tendríamos la fuerza de rozamiento 3. E igual procedemos, porque ya sabemos la aceleración total del sistema, que es 1.65 metros sobre segundo cuadrado, y entonces decimos que sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y eso nos daría que N3 menos W3 es igual a 0. Luego N3 va a ser igual a W3, luego N3 va a ser igual a M3 por la gravedad, luego N3 va a ser igual a M3, que vale 2.5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Luego eso nos daría que N3 igual a 24.5 newtons. Ahí tendríamos la fuerza normal. A su vez, recordemos que la fuerza de rozamiento 3 va a ser igual a μ por la normal. El coeficiente es 0.1 por la normal, que es 24.5 newtons, y nos daría que la fuerza de rozamiento 3 es igual a 2.45 newtons. Ok, entonces aquí hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a la masa 3 por la aceleración. Pero aquí olvidé un dato, y es que tendríamos la tensión, que es lo que estamos calculando, T2. Muy bien, ahí estamos. Entonces ahora sí, tendríamos
que esto sería igual a 25 newtons menos la tensión T2 menos la fuerza de rozamiento 3, y esto sería igual a la masa 3 por la aceleración. Ahí conocemos la fuerza de rozamiento, conocemos la masa 3, conocemos la aceleración del sistema. Luego la única incógnita es T2, la podemos calcular fácilmente. Entonces eso sería igual a 25 newtons menos T2 menos la fuerza de rozamiento 3, que son 2.45 newtons, igual a la masa 3, que son 2.5 kilogramos, por la aceleración, que sería 1.65 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí vamos a despejar la tensión T2. Entonces eso nos quedaría que T2 va a ser igual a 25 newtons menos 2.45 newtons menos 4.125 newtons, y eso nos daría que T2 es igual a 425 newtons, y ahí estaría la tensión T2 que estamos buscando. Finalmente, el cuarto punto, la parte D, nos piden cuál es el trabajo realizado por las fuerzas de fricción. Entonces el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. En este caso sería la fuerza de rozamiento total por la distancia que recorre. Y el problema nos dice que la distancia, nos da el dato que recorre los tres bloques, es 4.5 metros. La fuerza de rozamiento total ya la tenemos, está en el primer punto, en la parte A, cuando consideramos los tres bloques como un solo sistema y decíamos que la fuerza de rozamiento total era de 9.31 newtons. Ustedes lo pueden comprobar, es sumar la fuerza de rozamiento 3, que es 2.45 newtons, con la fuerza de rozamiento 1, que nos dio 4.9 newtons, más la fuerza de rozamiento 2, que la pueden calcular haciendo el diagrama de cuerpo libre. Como ejercicio para practicar, se van a dar cuenta que sumando esas tres fuerzas de rozamiento van a dar 9.31 newtons. Eso se los dejo como una tareita para que comprueben eso. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar una fórmula, y es decir entonces que el trabajo realizado va a ser igual a 9.31 newtons por la distancia, que son 4.5 metros que recorre, y ese trabajo va a ser igual a 41.89 julios. Pero con una salvedad, ese trabajo que realiza debe ser negativo. Es decir, que la respuesta la podríamos dar como W igual a menos 41.89 julios. ¿Por qué negativo? Sencillamente porque la fuerza de rozamiento, recuerden, vamos a verificarlo acá. Cuando teníamos el bloque como un todo, teníamos la fuerza de 25 newtons. El sistema se mueve con una aceleración de 1.65 metros sobre segundo en esta dirección. La fuerza de rozamiento total está contraria al movimiento. Y recuerden que cuando el sistema se mueve en dirección contraria a la fuerza aplicada, el trabajo es negativo. Eso es, ténganlo muy en cuenta. Bien, esto ha sido todo. Como ven, es fácil, muy fácil, es cuestión de tener claro lo que estamos haciendo. El cuarto punto, como siempre, es evalúen las respuestas para que ustedes vean que son lógicas y que sus unidades son consistentes. Como pueden ver, el ejercicio parece un poco largo, parece un poco complicado, pero no es así, es muy fácil. Si ustedes lo vuelven a mirar cuantas veces sea necesario, se van a dar cuenta que es muy pero muy sencillo. De verdad que me agrada mucho estar compartiendo esto con ustedes. Veo que hay mucha gente que me está apoyando en este proyecto, eso me alegra, eso me anima a seguir adelante. Quiero que haya más personas siguiendo este proyecto. Inviten a otros, no seamos egoístas. Yo estoy compartiendo esto con ustedes. Ustedes de igual forma
Solo déjenle saber a esas personas cómo llegar a este sitio, cómo llegar a este proyecto. Háganlo y este proyecto crecerá cada día más. Bien, esto ha sido todo por ahora. Los felicito por estar aquí. No se rindan, sigan adelante, sigan perseverando, sigan practicando, que eso los hará diestros y maestros en el arte de la física. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.